buenos días, hermanos. Un feliz santo sábado a cada uno de ustedes. Que Dios los pueda bendecir grandemente, hermanos. En esta hora, en este día, santo sábado, que ha llegado gracias a Dios, vamos a estudiar, hermanos, un tema que realmente tenemos que saber todos los que nos llamamos adventistas del séptimo día, hermanos. Y les pido que podamos tomar atención, podamos tal vez tomar apuntes, pero necesitamos entender, hermanos, este tema que nos concierne a nosotros, al pueblo que Dios ha escogido para llevar este mensaje. Vamos a orar, hermanos, para empezar el tema de esta mañana. Querido Padre, que estás en los santos cielos, te damos gracias, Padre. No somos dignos, Señor, de alzar tu santo nombre, pero aún así, Señor, nos amas con todo amor y queremos hacer lo correcto ante tus ojos, Señor. Puedas ayudarnos a comprender el mensaje, Señor, que nos has encomendado. Tal vez hasta ahora estamos durmiendo, Señor, pero ayúdanos a poder llevar este mensaje para que otros más conozcan y así para realmente ver y preparar el camino para la venida de nuestro Salvador. Y puedas darnos sabiduría, Señor, entendimiento aquí a mis hermanos y a mí también el carbón encendido en mis labios, Señor. Que se haga tu voluntad en este día. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. Dios, ¿para qué ha levantado al pueblo adventista? Amén. ¿Por qué Dios no ha escogido a otra iglesia, hermanos? Cuando en 1844 recibieron el mensaje del primero y el segundo, el movimiento millerita, muchos rechazaron ese mensaje, hermanos. Por eso Dios ha levantado a un pueblo para que predique el mensaje de los tres ángeles, especialmente el tercero, hermanos. Pero la pregunta es, ¿la iglesia lo está dando? ¿Está dando el mensaje que Dios le ha encomendado a su pueblo para que predique, hermanos? Hoy vamos a estudiar el mensaje del tercer ángel. Hemos estado estudiando el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, y hoy vamos a continuar con esta serie de temas, la cual es el mensaje del tercer ángel. Y también vamos a repasar, hermanos, al final, como vamos a hacer como un repaso de los tres. Pero tenemos que entender que este mensaje, hermanos, es realmente lo que nos narra Apocalipsis 13, el resultado de rechazar, hermanos, el mensaje del primero y del segundo. Y esto tiene que ver con un día de imposición, la cual todos sabemos cuál va a ser, hermanos. Por eso tenemos que entender el mensaje del tercer ángel, que es tan importante para nosotros y también para poder proclamar este mensaje. Y aquí vemos los pilares de la fe adventista. Hemos visto que los pilares son tan importantes para nosotros. Ha dado unos pilares para que nosotros podamos confiar, para que podamos proclamar esos pilares, la cual vamos a repasar. El mensaje del primer pilar es la purificación del santuario. El segundo es el mensaje de los tres ángeles. El tercero es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto es el templo de Dios. El quinto es la ley de Dios. El sexto es el sábado. Y el último es la no inmortalidad de los malvados, la no inmortalidad del alma.
El segundo pilar es la cual vamos a estudiar hoy, hermanos, pero especialmente el tercero. Se podría decir el más espantoso de los tres, porque es tanto los que van a rechazar a Dios que la ira de Dios va a recaer sobre aquellos que no obedezcan el mensaje del primero, del segundo, hermanos. Y vamos a leer lo que nos dice la Review and Herald el 6 de diciembre de 1892, el párrafo 14. Los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, están todos vinculados entre sí. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14, 6? Hemos estudiado el mensaje del primer ángel, hermanos. Apocalipsis 14, 6 nos dice: y vi volar otro ángel en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ahora nos dice que estos tres mensajes están ligados, hermanos. Son tres mensajes que Dios ha dado al mundo para que el mundo se arrepienta. Y aquí nos dice que esos tres mensajes están vinculados entre sí. Las evidencias de la verdad permanente y eterna de estos grandes mensajes, que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa en el mundo religioso, no pueden extinguirse. Satanás está constantemente tratando de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y lugar, pero viven. Aquí nos dice que Satanás está haciendo todo lo posible para que nosotros no podamos entender estos tres mensajes. Y va a hacer todo lo posible para que la humanidad no pueda entender estos tres mensajes y no pueda aceptar, y así pueda perder su vida eterna, hermanos. El diablo todo va a hacer para que no podamos entender, pero gracias a Dios que Él nos ha dado un poco de sabiduría para poder entender su palabra, la cual hoy vamos a tocar el mensaje del tercer ángel. Y vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 14, 9 al 12. Nos dice así el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Primeramente, antes de entender, hermanos, el mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 12, tenemos que entender Apocalipsis 13, porque no entendemos qué quiere decir la bestia, qué quiere decir su imagen y qué quiere decir su marca. Porque nos dice que el que reciba la marca de la bestia, la imagen de la bestia, también va a recibir las plagas. Pero ahora tenemos que entender lo que nos dice
la palabra de Dios en cuanto a la bestia. Pero como el tema no es Apocalipsis 13, solo vamos a repasar, hermanos, quién es la bestia y quién es su imagen y qué es la marca, hermanos. Eso tenemos que saber. Y les invito a que puedan estudiar Apocalipsis 13. Dios mediante vamos a estudiar Apocalipsis 13 a su detalle. Pero ahora vamos a entender qué nos quiere decir la bestia, su imagen y su marca, hermanos. En el libro Bosquejos de la vida de Ellen White, la página 96, el párrafo 4, nos dice: se me mostró que el tercer ángel, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa a las personas que reciben este mensaje y levantan la voz de amonestación al mundo para que guarden los mandamientos de Dios y su ley como la niña del ojo, y que en respuesta a esta advertencia muchos abrazarían el sábado del Señor. El mensaje de los tres ángeles está vinculado con los mandamientos de Dios, hermanos. Está vinculado con el santo sábado. Por eso es muy importante entender los mandamientos de Dios y más que todo, la cual nos habla el cuarto mandamiento, que es el sábado. Se abrió, hermanos, el templo, nos dice Apocalipsis, se abrió el velo y ahí estaba en el propiciatorio la ley y brillaba el cuarto mandamiento. Por eso es muy importante que entendamos que el mensaje del tercer ángel está ligado con los mandamientos de Dios y el santo sábado, más que todo. En el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, nos dice en el comentario del pionero Smith, iniciando el estudio: este es un mensaje del significado más pavoroso. No puede hallarse en toda la Biblia una amenaza más severa con relación a la ira divina. En toda la palabra de Dios no vamos a encontrar, como nos dice el pionero, una relación de la ira divina. Es una amenaza. Entonces, si es una amenaza tan grande, es porque han cometido un pecado muy grande para que Dios derrame la ira sobre ellos. El pecado contra el cual nos amonesta debe ser un pecado terrible y debe ser tan claramente definido que todos podrán comprenderlo y así saber cómo evitar los juicios pronunciados contra él. Todos debemos comprender, hermanos, y así también evitar que nos caigan a nosotros las plagas, la ira de Dios. Por eso tenemos que entender el mensaje del tercer ángel. Si no entendemos este mensaje, hermanos, podemos hasta perder la vida eterna, porque vamos a ser probados muy pronto. Y vamos a entender lo que nos dice el verso 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Vamos a entender lo que es la bestia, hermanos. ¿De quién se está refiriendo el mensaje del tercer ángel en cuanto si alguno adora a la bestia? Por eso puse aquí, ¿a quién representa la bestia de Apocalipsis 14:9? Porque vemos en Daniel, hay muchas bestias, la cual Dios le mostró en visión al profeta. Al profeta Juan también le mostró en visión. Pero especialmente del mensaje del tercer ángel, ¿a quién se refiere la bestia, hermanos? Eso es lo que vamos a responder. Apocalipsis 13. Porque nos dice Apocalipsis 14, si alguno adora a la bestia. Ahora, ¿quién es la bestia? ¿De quién se está refiriendo Apocalipsis 14? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis 13, hermanos. Apocalipsis 13, el verso 1 en adelante. Nos dice así, hermanos, Apocalipsis 13, 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
¿Quién representa la bestia de Apocalipsis 13, hermanos? Roma papal. ¿Y cómo sabemos qué es Roma papal, hermanos? Porque podemos ver que en los tiempos de la Reforma Protestante, los protestantes creían de Apocalipsis 13 que representaba a Roma papal. Gracias, hermano. Roma papal. Los protestantes creían de Apocalipsis 13, hermanos, de que Apocalipsis 13 representa a Roma papal, la cual vemos un capítulo anterior, Apocalipsis 12, que es la mujer y el dragón, como Satanás desde el principio a los hijos de Dios ha querido descarriar, hermanos. Pero aquí vemos cuando nos presenta la profecía de los 2260 años de persecución papal. Y cuando vino la persecución papal, Roma estaba dominando, hermanos, Roma papal. Y aquí la profecía sí o sí representa a Roma. Y vamos a leer lo que nos dice Conflicto de los Siglos, la página 492, el párrafo 1, representando sin duda al papado, la cual Daniel 7 también nos narra. En el capítulo 13, del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y les fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Entonces vemos, hermanos, que los protestantes siempre habían creído que Apocalipsis 13 representa la primera bestia al papado, hermanos. Nos dice que la herida mortal tenía que ser sanada. Y esta herida mortal, hermanos, poco a poco ya ha sido sanando. Cuando en 1798 le derrocan al Papa, hermanos, la cual nos acordamos en la profecía. Le derrocan al hombre de pecado. Entonces, desde esa época, ya muy poco a poco ya ha ido surgiendo lo que es el papado, hermanos. Y ahora la profecía nos dice que va a ir con más, hermanos, y va a tomar toda la autoridad, hermanos. Y eso está en la profecía, la cual Apocalipsis 13 nos presenta. Ahora vamos a entrar a lo que es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿A quién representa la bestia de Apocalipsis 14:9? Al papado. Ahora la pregunta es, ¿qué representa la imagen de la bestia? Apocalipsis 13 nos presenta la primera bestia, que es el papado, y la segunda bestia, que es Estados Unidos, hermanos. Ahora nos dice Apocalipsis 14, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora al papado y a su imagen, pero ¿qué es la imagen de la bestia? Apocalipsis 13, 11 en adelante, la segunda bestia, que es Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene que hacer una imagen de la bestia, hermanos. ¿Y qué es una imagen? Digamos, un reflejo del original es el reflejo de la imagen. Por eso se dice la imagen de la bestia. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la imagen de la bestia?
Porque Apocalipsis nos dice el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen. El papado es la primera bestia de Apocalipsis 3, hermanos. Ahora vamos a ver qué es la imagen de la bestia. Y vamos a ir al libro Conflicto de los Siglos, la página 496, el párrafo 2. Aquí nos está preguntando cómo se formará la imagen de la bestia. Esa es la pregunta. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. La bestia de 2 cuernos es Estados Unidos. Y Estados Unidos hace una imagen de la bestia, hermanos. Entonces, Estados Unidos no puede ser la imagen, porque Estados Unidos forma la imagen, ¿entendemos, hermanos? Ellos forman la imagen de la bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Entonces tenemos que estudiar, hermanos, al papado para saber qué es la imagen, porque la imagen es su reflejo, lo que refleja a la primera bestia. Es como cuando un padre tiene a su hijo, es la imagen, tiene su misma tez, se parece a él, es parecido a él, es como una imagen. Igualito es, hermanos, la imagen de la bestia. Tiene que tener los mismos rasgos característicos de la primera bestia, que es el papado. O sea, esos rasgos característicos que señala la profecía tienen que concordar con eso. Sí, tiene que concordar. Tiene que ser como su espejo, su imagen. Y vamos a leer, hermanos, muchas citas del Conflicto de los Siglos para poder entender. Esta cita está sacada del capítulo 26 en cuanto a Estados Unidos en la profecía, hermanos. Conflicto de los Siglos, la página 496, el párrafo 3. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Nos acordamos, hermanos, cuando nos narra Apocalipsis de las iglesias. Éfeso, Esmirna, Teatira, nos acordamos, ¿no, hermanos? Pero los primeros cristianos apostataron porque aceptaron costumbres de Roma, hermanos, y así se corrompieron. Y para que ellos puedan dominar la mente de otros cristianos, se han unido al poder civil, la cual unirse al poder civil es una apostasía, hermanos. Por eso nos dice, se han apartado de Dios y el Espíritu de Dios ya no estaba sobre ellos y se han apoyado en el poder civil. Se han unido al Estado, hermanos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Entonces entendemos, la iglesia primitiva se ha apartado de Dios porque primeramente había aceptado costumbres y ritos paganos. Y ellos querían dominar la conciencia de otros cristianos, pero para poder dominar la conciencia se han unido al poder civil, y cuando se unieron al poder civil, la iglesia se había convertido en el papado, hermanos, porque el papado es unión de iglesia y Estado. Los dos se fusionaron y la iglesia sacaba leyes para así extirpar, nos dice aquí, la herejía. Ellos sacaban una ley y quien no obedecía esa ley, ellos ya directamente lo mataban. Decían, estos herejes tienen que morir porque nosotros hemos sacado la ley y ellos tienen que morir. Entonces, ese ha sido el resultado, hermanos, de la iglesia cuando se ha unido con el Estado.
Eso ha resultado el papado, el unirse la iglesia con el Estado. Ahora, para que la imagen de la bestia, hermanos, se forme, entonces, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Cómo podemos deducir ahora para que la imagen de la bestia se forme? Para que la imagen de la bestia se pueda formar, hermanos, la iglesia protestante tiene que dominar en el poder civil y promover leyes, y así va a formar, hermanos, lo que es la imagen. ¿Entendemos? Las iglesias protestantes, las iglesias cristianas dominicales tienen que estar unidas en puntos comunes de doctrina, y esas iglesias tienen que dominar sobre el Estado, y el Estado tiene que sacar leyes porque esas iglesias lo decretan. Van a decretar esas leyes y así va a salir la ley dominical, hermanos. Por eso la profecía dice: el que adore a la bestia y a su imagen, la imagen de la bestia es el poder civil y religioso, la cual la iglesia protestante va a hacer, hermanos, para que domine en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a entender, hermanos, con el conflicto, la cual nos va a narrar, hermanos. Pero vamos a ver las características de la apostasía que dio lugar al papado. Apartarse de la sencillez del evangelio. Se han apartado del verdadero evangelio, hermanos, la iglesia primitiva. Han aceptado costumbres y ritos paganos. Alababan a los dirigentes, ya no seguían a Dios, seguían al hombre. Se han convertido en un poder jerárquico, hermanos, al unirse con el Estado, la iglesia primitiva. Se han unido en el ecumenismo, la cual el concilio de Nicea ha sido el primer concilio ecuménico en la historia, la cual era en el año 325 después de Cristo. Han apoyado el poder civil, han restringido la libertad de conciencia, han dominado al poder civil y así han empleado su poder en la iglesia para cumplir sus fines. Y así ellos han perseguido a los disidentes, hermanos. Así se ha formado lo que es la apostasía, que dio lugar al papado. Así se va a formar la imagen de la bestia, hermanos. Las iglesias protestantes, la cual en 1517, por esas épocas, la cual Martín Lutero, con muchos reformadores, se han salido de la iglesia papal, hermanos. Estaban en contra de la iglesia católica, y así ha formado el protestantismo, hermanos. Conflicto de los siglos, la página 496, el párrafo 4. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad religiosa. Ese ha sido, hermanos, la apostasía que ha acarreado a las iglesias protestantes. Han restringido la libertad de conciencia al aliarse con los poderes mundanos. Y así otras personas ya no podían pensar, porque solo dominaban ellos y les decían qué hacer, qué creer y a quién adorar. ¿Qué preparará el camino para la imagen de la bestia? La cual puse la pregunta: ¿qué preparará ahora el camino para la imagen de la bestia? Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Qué ha sido, hermanos? ¿Y qué va a ser lo que va a preparar la imagen? La apostasía, hermanos. ¿Qué preparará el camino para la imagen? La apostasía. Unirse con los poderes del mundo.
unirse con el mundo y unirse con el papado, implantar la imagen de la bestia, hermanos. Entonces, ¿qué preparará el camino para la imagen? Será la apostasía. Y aquí hice un diagrama, hermanos, para poder entender que los hijos de Dios nunca se van a unir a la imagen de la bestia. Porque la imagen de la bestia, vamos a ver que es, como es la imagen, es lo mismo que copia de la primera bestia. La bestia, el papado, tiene poder civil y religioso. En la Edad Media tenía poder civil y religioso. Ahora, la imagen de la bestia, que son las organizaciones religiosas, las iglesias cristianas, también van a copiar eso. Las iglesias cristianas, dominicales, la asociación religiosa va a tener el poder civil y el poder religioso también. Los que guardan los mandamientos de Dios no van a tener el poder civil, hermanos. No van a tener ese poder unido con el Estado. Eso es lo que va a causar la ira de Satanás. Sí, lo que va a causar su ira, que no se unan con el Estado. Porque unirse con el Estado es traicionar a Cristo. Y las iglesias protestantes se han unido con el Estado, hermanos. Se han unido porque son la imagen y tienen que hacer lo mismo que la primera bestia. El papado se apoya por el Estado para ejercer poder. Tiene personería jurídica. Las iglesias protestantes, la asociación religiosa también tiene personería jurídica. Pero la iglesia que guarda los mandamientos de Dios no tiene personería jurídica, hermanos. Así como la iglesia de los valdenses, que ellos no se unieron al papado, hermanos. Tiene una estructura organizacional piramidal, poder sobre la conciencia. También organizaciones religiosas tienen esa estructura piramidal, hermanos, la cual vemos que el papado la tiene. El papa está gobernando todo, después vienen los sacerdotes, los curas, después así viene la filigresía al final. Las asociaciones religiosas también tienen su presidente, su vicepresidente y así. Estructura piramidal, hermanos. Pero los miembros de la iglesia, hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios, el pueblo de Dios, son todos hermanos, no tienen una estructura como la tiene el papado, hermanos. La Biblia no es la norma por la cual se rige, tiene un manual de iglesia. El papado se distingue porque la Biblia no es su manual, hermanos. Ellos tienen un manual la cual siguen a ese manual. Ahora las asociaciones religiosas tienen un manual también, hermanos. Tienen un libro donde ellos puedan seguir lo que dice el libro. Pero el pueblo de Dios no tiene un manual. Tiene la palabra de Dios como su credo, hermanos. Y tristemente, hermanos, podemos ver que todas esas características de la imagen de la bestia lo tiene la corporación adventista, hermanos. Todo está unido con el Estado, tiene personería jurídica, está en una estructura piramidal, tiene un manual de iglesia, es lo mismo, ha copiado todo del Estado, hermanos, todo del papado. Entonces también son parte de la imagen de la bestia, hermanos. Son parte de esa imagen porque están cumpliendo con las características de la primera bestia que es el papado. Y nos dice que los que aceptan la imagen de la bestia van a recibir las plagas. Por eso es muy importante, hermanos, poder ver este aspecto, que las asociaciones religiosas han adquirido lo mismo que el papado, y todos los que estén ahí adentro van a recibir las plagas con ellos también, hermanos. Y vamos a seguir leyendo. El papado persigue al pueblo de Dios. La asociación religiosa también empieza a perseguir al pueblo de Dios, borrándoles de las iglesias, diciéndoles disidente, y persiguen a los que realmente quieren hacer lo correcto. Pero el pueblo de Dios es perseguido por la imagen y por la primera bestia, hermanos.
tiene un líder, el papado, es el Papa. La asociación religiosa también tiene un líder, es su presidente de la conferencia general, hermanos. Todas las iglesias tienen su líder, su presidente, pero el pueblo de Dios solo tiene a Cristo como su líder, hermanos. El papado declara que dentro de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. Tienes que quedarte aquí, y si te sales tú de aquí, no vas a ser salvo. También las iglesias protestantes han adquirido esa doctrina del papado. Si te sales de esta iglesia, te vamos a borrar de aquí. No tienes salvación si te vas a otros grupos. Eso es lo que también la imagen ha implantado, ha copiado de la bestia. La salvación la obtienes a través de estructuras y ritos y ceremonias, nos dice la Iglesia Católica. Pero la asociación religiosa nos dice que la salvación es a través de su estructura, de la organización. Y si te sales de aquí, vas a estar perdido. Sin la estructura estás perdido, dice la asociación religiosa. Pero el pueblo de Dios dice a la ley y al testimonio. Los dirigentes son mayor que la feligresía. La Iglesia Católica piensa que los curas son mayores y los feligreses son menos. También la asociación religiosa ponen a los pastores más que a los miembros. Pero el pueblo de Dios dice, todos los miembros somos iguales, somos hermanos en Cristo. El papado está lleno de costumbres y tradiciones mundanas. La asociación religiosa es el poder perseguidor del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se está preparando para la segunda venida del Señor, hermanos. Del papado su marca es el domingo. Ellos dicen que nuestra marca es el domingo. Pero la asociación religiosa va a imponer la marca de la bestia al mundo entero. Ellos van a imponer la marca de la bestia, hermanos. Pero el pueblo de Dios va a obedecer y va a guardar el santo sábado, la cual es el sello del Dios vivo. El papado impone el ecumenismo. La imagen de la bestia le da la mano al papado. Se somete a los planes del papado. Está en puntos comunes de doctrina con el hombre de perdición. Pero el pueblo de Dios vive por fe. No se une con los magnates de la tierra. El papado va a recibir las 7 plagas. La imagen de la bestia también va a recibir las 7 plagas. Pero el pueblo de Dios va a recibir a Dios en gloria y majestad, hermanos. Y nosotros esperamos estar en este grupo, los que van a guardar su ley y van a tener la fe de Jesús. Porque la imagen de la bestia ha copiado totalmente a lo que es la bestia, hermanos. Y nosotros no queremos recibir las plagas, o queremos recibir, hermanos. No queremos recibir las plagas, pero la imagen de la bestia va a recibir las plagas, porque así nos dice Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Conflicto de los siglos, la página 497, el párrafo 2. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Aquí vemos la imagen de la bestia que se está formando, que muchas iglesias protestantes se están uniendo en puntos comunes de doctrina, hermanos. Están ya poniendo el domingo que todos puedan guardar. El Papa se está reuniendo con todas las iglesias protestantes, la cual ya ha avanzado hasta los días de hoy mucho, hermanos. En los tiempos del hermano White estaban dispersos los protestantes, pero se estaban uniendo poco a poco en puntos comunes de doctrina. Pero para los días de hoy, hermanos, solo falta un empujoncito para que se una totalmente. Ya no serán protestantes.
serán la imagen de la bestia, porque ellos mismos van a imponer el domingo, hermanos. La imagen va a imponer el domingo y Estados Unidos va a decretar, la cual la profecía nos indica. Entonces hemos entendido que la imagen de la bestia, hermanos, es el protestantismo apóstata. Esa es la imagen de la bestia, hermanos. ¿Cuándo se formará la imagen de la bestia? Mensajes selectos, tomo 2, la página 92, el párrafo 1. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. La imagen de la bestia, hermanos, se va a formar antes del tiempo, del cierre, del fin del tiempo de gracia. Pero no es como algunos predican, diciendo que primeramente en la ley dominical es para adventistas, después en el fin del tiempo de gracia para el mundo entero, hermanos. El fin del tiempo de gracia es para todos, solo que la ley dominical va a ser la prueba para nosotros. Por eso aquí nos dice, la imagen de la bestia se formará antes del fin, antes del tiempo de gracia. Ahorita ya se está formando, hermanos, pero cuando se termine el tiempo de gracia ya se habrá formado totalmente y va a constituir una prueba para el pueblo de Dios. Cuando sea el fin del tiempo de gracia, hermanos, ahí se va a decidir nuestro caso. Ahí va a ser el juicio, hermanos, el juicio para todos nosotros. Entonces se decide el caso, nuestro caso ya va a estar decidido para vida eterna y para muerte eterna. Y si nosotros estamos con la asociación religiosa, vamos a constituir al pueblo del enemigo, hermanos. Es cuando comienza también el tiempo de angustia previa. Sí. Sí, cuando se dicte la ley dominical, empieza el tiempo de angustia previo. Entonces lo que estamos viviendo ahora, hermanos, ni siquiera es el reflejo de lo que se viene. Lo que estamos viviendo ahora es tal vez el tiempo de angustia previo, se podría decir, antes del previo. Cuando se cierre el fin del tiempo de gracia, ahí empieza el tiempo de angustia, hermanos. Ahí empieza el tiempo de angustia. El de Jacob, sí. Las plagas, después del tiempo de angustia, después del fin del tiempo de gracia, empiezan a caer las plagas a los que adoran a la bestia y tienen la imagen, hermanos. Ahora, el movimiento, hermanos, que promueve el domingo son los mismos protestantes. Ellos están pidiendo a gritos que se dicte la ley dominical. Y nos dice así, Conflicto de los Siglos, la página 630, el párrafo 2. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Ellos quieren imponer el domingo, hermanos, pero haciendo eso están siguiendo la huella de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. El papado ha perdido su supremacía, pero los protestantes están haciendo todo lo posible para que el papado recobre esa soberanía que tenía en el pasado, hermanos. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como digno de su autoridad. Están pidiendo, hermanos, que se dicte la ley dominical, no la Iglesia Católica, los protestantes, hermanos, porque ellos, al aceptar la doctrina del domingo, están en pleitesía con la Iglesia Católica. Están en sumisión solo al aceptar el día domingo, hermanos. ¿Y qué representa la imagen de la bestia? Y hemos respondido, la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata,
que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Entonces, lo que hemos escrito aquí, hermanos, ¿qué representa la imagen de la bestia? ¿A quién representa la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. Cuando busquen la ayuda del poder civil, ahí se va a formar, hermanos, y se va a decretar la ley dominical. Desde los tiempos de la hermana White, con el movimiento de reforma nacional, ya se estaba formando, hermanos, la imagen, la cual vemos en la profecía que en 1888 tenía que dictarse la ley. Pero Dios, en su misericordia, hermanos, no se dictó en esas épocas. Pero ahora estamos viendo que ese día está llegando más y más. La ley dominical, hermanos, ahora está a las puertas. Y no nos damos cuenta, tal vez, que tan cerca está la ley dominical. Pero para que la ley dominical se dicte, hermanos, tiene que estar formándose la imagen de la bestia, la cual la iglesia protestante va a buscar la ayuda del poder civil, del Estado, para imponer sus dogmas, para imponer sus creencias. Porque ellos creen en el domingo, hermanos, como día del Señor. Y ahí va a ser la prueba para cada uno de nosotros. Como antes, ¿no? Cuando la edad medieval ha pedido la ayuda del poder civil, igual va a ser ahora. Sí, es lo mismo, va a ser la misma historia, se va a volver a repetir, hermanos. Primero, Apocalipsis 13, hermanos, nos muestra el capítulo, el verso 1, nos muestra la primera bestia, la cual hemos visto que es el papado, hermanos. Apocalipsis 13. Ahora, la imagen de la bestia hemos visto que es el protestantismo apóstata. Cuando la iglesia primitiva se unió con el poder civil, ahí ellos llegaron a apostatar, hermanos. Primero, sus doctrinas de ellos, sus costumbres, sus ritos, todo eso han aprendido de lo mundano y se ha implantado en la iglesia primitiva. Y ellos, para dominar la mente de los feligreses de la hermandad, se han unido al Estado. Y así ha surgido lo que es el papado, hermanos. Y el papado ya ha impuesto sus dogmas para que todos los puedan obedecer. Entonces, la apostasía ha sido lo que ha formado al papado. La apostasía, cuando se han unido al poder civil. Pero cuando pierde el papado, el poder civil, hermanos, viene Francia y destierra al Papa la herida mortal, hermanos. Ahí es cuando surge otra bestia, la cual es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica, ellos van a formar la imagen de la bestia. La primera bestia es el papado. La segunda bestia es Estados Unidos. Y Estados Unidos va a formar la imagen de la bestia. Por eso Estados Unidos no puede ser la imagen, si ellos van a formar la imagen. Y cuando formen la imagen, van a formar del poder civil y del poder religioso. El protestantismo y el republicanismo, hermanos. Ellos dos se unen para poder así hacer imagen a la primera bestia. Y cuando hagan imagen a la primera bestia, la hermana White nos dice que va a formarse la jerarquía papal. Y así van a imponer sus leyes sobre el Estado. La cual Estados Unidos nunca tenía que imponerse una ley religiosa, hermanos. Porque Estados Unidos nació con esa libertad de que todos pueden adorar a quien se dé la gana. Estados Unidos nació en ese contexto de libertad, de felicidad, y así nos narra el conflicto, hermanos. Pero cuando se imponga una ley para dominar las mentes de otros, ahí va a ser cuando forme una jerarquía papal, hermanos. Y el mensaje del tercer ángel nos dice: el que adora la imagen de la bestia y recibe la marca, él también va a beber el vino de la ira de Dios. Las plagas, van a recibir las plagas, hermanos. Las 7 plagas postreras. Pero tal vez hasta aquí
¿Alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos estudiado? ¿Estamos bien conscientes de lo que es la imagen, hermanos? Vamos a entrar a lo que se refiere a la marca de la bestia, hermanos. ¿A qué se refiere a la marca de la bestia? ¿Y por qué es una reprensión tan grande, la cual nos hace Apocalipsis 14? De quien reciba esta marca, va a recibir también las plagas, hermanos. Y eso es lo que vamos a entrar en esta tarde. Apocalipsis 13 nos narraba de la bestia que es el papado, hermanos. El papado representado por 10 cuernos, por 7 cabezas, una bestia, hermanos. Y muchos hombres, mujeres, niños, personas murieron en la Edad Media, 1260 años de persecución papal, y muchos emigraron a Estados Unidos. Estados Unidos nos narra la profecía en Apocalipsis 13, 11 en adelante, que primeramente hablaba como un cordero, pero después ya habló como un dragón, y nos muestra que tenía 2 cuernos, el protestantismo y el republicanismo. Y esta mañana hemos visto en cuanto a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia era la imagen de la primera bestia, la cual la primera bestia se caracterizaba porque unía el poder civil y el poder religioso. La iglesia primitiva se había corrompido y así el papado había surgido. Entonces la imagen tenía que ser una réplica del original, hermanos. Entonces hemos visto que Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y la segunda bestia hace la imagen de la bestia. Entonces la imagen de la bestia sería que el protestantismo, las iglesias creyentes, influyeran sobre el Estado para sus fines, sus dogmas, para imponer sus leyes que influyan sobre el Estado. Entonces iba a ser la misma imagen de la primera bestia. Y el mensaje del tercer ángel nos dice: quien adora a la bestia y a su imagen y tiene la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que está vaciada en el cáliz de su ira. Y ahora vamos a ver lo que se refiere a la marca de la bestia, hermanos. La marca de la bestia. Vamos a leer otra vez lo que nos dice Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, el verso 9 en adelante. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿La vacuna? La vacuna o el chip que nos van a implantar en la mano. ¿Qué es la marca de la bestia? Vamos a leer Conflicto de los Siglos, la página 500, el párrafo 1. Aquí nos quiere mostrar que el papado ha cambiado el día de reposo, hermanos. Ha cambiado la ley de Dios, y en el libro de Daniel ya estaba profetizado que iba a cambiar los tiempos
y la ley. Y eso está en el libro de Daniel 7:25. Podemos leer, hermanos, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar, en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. 1260 años de persecución del papado han cambiado la ley de Dios, han anulado la ley. Dios, desde el principio sabemos que en el Edén ha implantado, desde la fundación del mundo, con el Padre Celestial, ya existía la ley, hermanos, su santa ley. Lo que ha hecho el papado es rebajar la ley de Dios. El segundo mandamiento lo ha anulado y lo ha puesto: venerarás las fiestas. El cuarto mandamiento lo ha pisoteado totalmente, hermanos, y se ha exaltado antes de Dios, se ha puesto representante de Dios en la tierra, la cual el apóstol Pablo nos dijo en 2 de Tesalonicenses: no vendrá la apostasía sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Las iglesias protestantes de ese entonces, que estaban reinando en la Edad Media, como era un oscurantismo total, ellos en su sinceridad guardaban el domingo, hermanos. Pero desde 1844 se abre una luz. Se abre la verdad del sábado y de la ley, hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice Conflicto de los Siglos. La página 500, el párrafo 1. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que ese es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres. Los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma, la cual Roma ha instituido sus fiestas paganas, sus doctrinas de demonios, y también ha anulado la ley de Dios. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Y nos acordamos cuándo ha sido la primera ley dominical en la historia, hermanos. 321, el 7 de marzo, después de Cristo, con Constantino. Ha sido la primera ley dominical decretada, hermanos. Primeramente nos cuenta Conflicto que querían cambiar el día de reposo, pero no lo podían hacer fácil. Poco a poco se han ido introduciendo para que puedan cambiar el día de reposo. Pero ese es otro tema, hermanos, pero tiene que ver con esto. Y vamos a seguir leyendo, hermanos. Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica, la cual ellos mismos están seguros y dicen que en ninguna parte de las Escrituras se cambia no hay un cambio de la observancia del sábado y al domingo. Y todos los protestantes están de acuerdo con eso. Pero ellos sirven a Roma honrando el día domingo, hermanos. ¿Y qué nos dice Conflicto? La página 501, el párrafo 2. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el Catecismo Católico de la religión cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. Para los católicos, domingo es día del Señor. Pero no hay en la Escritura un cambio que nos diga cuándo se ha cambiado o cómo se ha cambiado. Cuando Cristo murió no se cambió el día de reposo. Incluso los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Juan,
guardaban el día sábado. Incluso los valdenses nos cuenta Conflicto de los Siglos que guardaban el sábado, hermanos. ¿Y cuándo ha venido el cambio? Muchos años después, la cual bajaron totalmente la ley de Dios y la anularon y pusieron doctrinas de demonios, la cual es el vino de Babilonia, hermanos. Pero en la palabra de Dios nos muestra que el día de reposo es el sábado, como nos dice en Marcos 2:27. Nuestro Señor Jesucristo hizo una afirmación en cuanto al día de reposo, la cual está en Marcos 2:27 y 28. Vamos a leer, hermanos. Marcos 2:27. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, en la palabra de Dios, Cristo guardó el sábado. Y los católicos están muy conscientes de eso. Pero los protestantes honran al papado honrando el día domingo, hermanos. En la ley de Dios se da en el libro de Éxodo 20, el verso 8 hasta el verso 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Y si vamos al libro de Isaías 58, el verso 13, el libro de Isaías 58, el verso 13 nos dice: si retrajere del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dios desde el Antiguo Testamento ha sido el mismo, hermanos, y quiere que se le honre su día, porque Él ha reposado en ese día. Pero el hombre de pecado ha cambiado eso y ha sustituido la ley de Dios, lo ha pisoteado totalmente. Y el domingo es su marca de ellos, la cual estamos estudiando en este momento. Conflicto de los Siglos, la página 501, el párrafo 3. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. Turbe and abridgment of the Christian doctrine. Esa es la cita original, hermanos, la cual los católicos pusieron. Y la hermana Juárez lo puso en el conflicto. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso? El signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia. Y estamos, hermanos, viendo cómo la mensajera del Señor desglosa lo que es la marca de la bestia, cambiar del día de reposo, hermanos, la cual para ellos es su día de reposo el domingo, pero para nosotros es el santo sábado. Cambiar del santo sábado al domingo, esa es la marca, hermanos. Conflicto de los Siglos, la página 502, el párrafo 2. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Hay muchos cristianos de las iglesias protestantes, como se les conoce, que guardan el domingo, y ellos están en oposición al catolicismo también, pero al guardar el domingo también rinden homenaje al hombre de pecado, hermanos, porque él ha sido el que ha cambiado el día.
Y vamos a leer también una cita donde nos muestra la mensajera del Señor, que hay muchos cristianos que sinceramente guardan ese día. Pero va a llegar un punto donde va a venir la prueba y ahí va a ser, hermanos, cuando se va a poner en vigencia Apocalipsis en cuanto a la marca de la bestia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen de la bestia. Como hemos visto, las iglesias, el protestantismo, todas las iglesias están pidiendo a gritos que se dicte la ley dominical. Y muchos protestantes están pidiendo, hermanos, ellos mismos que se dicte la ley dominical con los gremios. Los sindicatos van a ayudar mucho para que se dicte, hermanos. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Vamos a leer otra vez para entender. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen de la bestia. Esas iglesias que observan el domingo, hermanos. Y esas iglesias que hacen una copia de la madre que es la Iglesia Católica, como hemos visto esta mañana, se unen con el Estado, se unen con el ecumenismo, se unen en puntos comunes de doctrina, porque es la imagen de la bestia. Las asociaciones religiosas, las corporaciones que le han dado la espalda al Señor y han implantado fiestas paganas dentro de sus templos, han implantado el vino de Babilonia, han cambiado lo que es las doctrinas que caracterizaban esas iglesias que eran puras, pero se han vuelto las hijas de Babilonia, porque ya son las hijas de la ramera, hermanos. Esas iglesias están pidiendo que se dicte la ley dominical y hacen elevar una imagen de la bestia, elevan la imagen de la bestia. Y la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Y ahora preguntémonos, ¿qué es la marca? ¿Qué es la marca de la bestia? Sabemos que la marca no es la vacuna, hermanos. Como muchos evangélicos lo creen así. Pero sabemos que la vacuna nos ayuda para recibir esa marca, hermanos. Y es la verdad que esa vacuna, hermanos, no es la marca. Pero tiene mucho que ver esa prueba, pequeña prueba, para que nosotros podamos recibir la marca. Es como un examen, hermanos. Te ponen el examen cuando estás estudiando, pero antes del examen te ponen la prueba. Y esa prueba es la vacunación, hermanos, la cual no sabemos cómo va a venir, pero va a venir con más exigencia ahora, hermanos. Va a venir con más exigencia y van a querer vacunar a todos. Y esa va a ser una prueba para nosotros. Y si reprobamos en la prueba, hermanos, ¿cómo vamos a aprobar en el examen? Pero no tiene nada que ver, hermanos, la vacuna. Pero sí tiene que ver en cuanto a cómo nosotros vamos a ser fieles a Dios. Eso sí, hermanos. Porque nuestro cuerpo es templo, ¿no? Vamos a ser probados, hermanos. Y estamos siendo probados ahora. Porque el Señor está a las puertas. Pero si alguien... Yo sé que muchos hermanos tal vez han caído, pero Dios perdona todo corazón, hermanos. Dios perdona a todos si nos arrepentimos realmente. Pero Él perdona para que ya no podamos volver a cometer. Si hasta el momento, digamos, un hermano se ha hecho inyectar, pero le pide perdón al Señor y ya no vuelve, entonces Dios acepta esa sinceridad, hermanos. Conflicto de los siglos, la página 502, el párrafo 3. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo. Muchos protestantes en la Edad Media observaron el domingo, hermanos, creyendo que ese día era el verdadero, pero en su ignorancia adoraron a Dios en un día falso. Y nos sigue diciendo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico,
Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Dios acepta, hermanos, su propósito de integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y el poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y a su imagen. Nos muestra aquí, hermanos, que hay muchos cristianos hoy que guardan el domingo y que lo hacen con toda devoción. Incluso muchos evangélicos ayunan más que nosotros, oran más que nosotros. Pero eso Dios lo acepta, esa sinceridad, como nos dice el conflicto. Pero cuando venga el día de la prueba, hermanos, la ley dominical, ahí ellos, si aceptan el domingo, van a rendir honor al papado más que al Señor. Y ahí van a recibir la marca de la bestia, hermanos, en ese momento. Porque ahora nadie puede recibir la marca, porque no se ha decretado, hermanos, la ley. No hay una ley. Obviamente que en otros países, en pequeños estados se decretan leyes. Incluso en muchos estados ya se ha decretado la ley dominical, hermanos. Pero en Estados Unidos es la profecía. En Estados Unidos, cuando se decreta la ley, y ahí cuando los protestantes y muchos hermanos más, llamándose adventistas, van a honrar más al papado que a Dios, honrando el día domingo, hermanos. Y no nos imaginamos cuán grande va a ser esa prueba, porque tal vez nosotros decimos, yo voy a estar firme ese día, pero va a ser grave, hermanos, hasta el punto que te quiten tu casa, el punto que te quiten tu dinero, que quedes en la calle sin dinero, sin nada, hermanos, sin un terreno, tal vez sin familiares que se han alejado de ti porque querías honrar el verdadero día. Vamos a ser repudiados, hermanos. No nos imaginamos cuán grande va a ser la prueba que van a tener que pasar los hijos del Señor. Por eso nos dice en el Evangelio de Mateo, hasta va a querer engañar aún a los escogidos. Pero nosotros necesitamos anclarnos en la palabra del Señor. Si no estamos ahora leyendo la palabra de Dios, no estamos examinando, si no estamos leyendo el espíritu de profecía, vamos a caer, hermanos, sí o sí. Necesitamos ver este aspecto de la ley dominical. Y los que caigan, ahí va a ser, hermanos, el tercer ángel, la cual nos da la amonestación, que van a recibir las plagas. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, lo que nos dice el conflicto de los siglos. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán, de hecho, el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando las cuestiones haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Se les va a dar a recibir, hermanos, a elegir la marca de la bestia, los mandamientos del Señor o la marca de la bestia. Y ahí va a ser la prueba, hermanos, para todos nosotros. Pero también sabemos que el mensaje de salir de las ciudades es mensaje del Señor, hermanos. Yo pienso que por algo Dios en su misericordia nos ha dado el mensaje de salud y el mensaje de salir de las ciudades, la cual tenemos que orar mucho, hermanos, para que realmente podamos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Es la más terrible amenaza que se da en toda la palabra de Dios, el mensaje del tercer ángel. Porque va a ser un pecado realmente honrar el día que ha venerado el hijo de Satanás, hermanos, el hijo de perdición. La más terrible amenaza
que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo al que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. No debemos nosotros ser ignorantes en cuanto a esto, hermanos, al mensaje del tercer ángel. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él. La amonestación debe ser dada, hermanos. ¿Y quiénes van a dar esa amonestación? Nosotros tenemos que darlo, hermanos. Muchos hermanos lo están dando, pero son pocos. Muchos creen que lo están dando, pero están dando falsas doctrinas al pueblo de Dios, hermanos. Y queremos nosotros dar este mensaje del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. Es la más terrible amenaza en toda la palabra de Dios, hermanos, porque va a ser un pecado grande a los ojos de Dios que honremos el día del papado, hermanos, el día domingo, más que el día del Señor. Y ese es el mensaje del tercer ángel, hermanos. El domingo, hermanos, es la marca de la bestia. Pero lo que viene, el chip y todo eso, tiene que ver con la marca, hermanos. El número 666, todo eso tiene que ver con la marca. Todo lo que va a venir del Estado, las imposiciones de la vacuna y todo eso, hermanos. Pero no es la marca. El domingo va a ser la marca, hermanos, la cual tenemos que hablar a los hermanos evangélicos dominicales, a nuestros hermanos adventistas nominales también. Poder despertar y decir, ¿qué estamos haciendo? Hacer la obra del Señor. Y quiero leer esta cita de Historia de la Redención. Ya hemos visto lo que es la marca, lo que es la imagen y la bestia, hermanos, la cual quien adore a la bestia, el papado, quien adore a la imagen que es el protestantismo apóstata, quien adore a la marca, el día domingo. Ahora vamos a ver en qué tiempo de la profecía se cumple, hermanos. Aquí vamos a trazar una línea. ¿En qué tiempo de la profecía se ha cumplido el tercer ángel, la cual hoy estamos? En Historia de la Redención y en Primeros Escritos, tú puedes encontrar, hermanos, puedes buscar en el índice. Ahí está hablando la hermana Juárez del primero, del segundo y del tercer ángel. Y en Primeros Escritos narra todas sus visiones principales, hermanos, sus primeras visiones, mejor dicho. Y ahí cuenta la hermana White cómo ellos, el movimiento millerita, desde el año 1840 hasta el año 1844, han predicado ese mensaje. Y en el verano de 1844 se proclamó el mensaje de salid de ella, pueblo mío. En cuanto al mensaje de Apocalipsis 14:8, de salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Pero el mensaje del tercer ángel tenía que darse desde que pasaron el chasco, hermanos, en 1844. El mensaje del primer ángel encontró su cumplimiento en 1840. Y el mensaje del segundo ángel en el verano de 1844. Pero el tercer ángel ya ha sido proclamado desde 1844 en adelante. Y vamos a leer esas citas de Historia de la Redención, hermanos. La página 398, el párrafo 1. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo. Cuando Cristo entró, hermanos, del lugar santo al lugar santísimo, muchos hermanos milleritas estaban estudiando las profecías. Muchos ya habían desertado, pero muchos estaban continuando estudiando las profecías, viendo por qué Jesús no ha venido. Y ahí se les abrió la verdad del santuario,
Se les abrió la verdad del sábado, la verdad de la ley de Dios. Y aquí nos dice que cuando estaban estudiando a sus siervos, Dios les dio un mensaje para ellos, para que proclamen ese mensaje. Esa es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. Inmediatamente después de esa proclamación, el profeta ve al Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Este es el último mensaje que Dios da a su pueblo, hermanos. Después el profeta ya ve cegar la mies de la tierra, hermanos. Por eso es el último mensaje que Dios da a su pueblo. Ellos vieron estudiando, hermanos, que la ley de Dios no estaba clavada en la cruz y que el cuarto mandamiento brillaba más que los otros 9. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni una jota ni una tilde han sido cambiados. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, hermanos, yo no he venido para cambiar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Está en Mateo 5, del verso 17 en adelante, hermanos. El mismo Jesús dijo, y cuando los pioneros adventistas estudiaron, hermanos, realmente Dios estaba con ellos. El que trajo la verdad del sábado ha sido el pionero José Bates. José Bates era un marinero y él ha traído la verdad del sábado. Y él dijo a la hermana White y también al pastor White, su esposo, les dijo, ¿han escuchado de la verdad del sábado? Y primeramente para la hermana White, cuando ella tenía 17 años, pensaban que el pastor José Bates estaba exagerando, que más daba lugar al cuarto que a los otros 9. Pero después la visión le vino a la hermana White que el cuarto mandamiento seguía vigente. Y desde ahí empezaron a proclamar, hermanos, en sus periódicos que sacaban, The Signs of the Times, The Advent Review and Sabbath Herald, The Youth Instructor, todos esos periódicos narraban las doctrinas que ellos estaban estudiando, hermanos, diligentemente las Escrituras, y vieron que el sábado era el sello del Señor. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni una jota ni una tilde han sido cambiados. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copa de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba. Al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del Decálogo el cuarto mandamiento, tal como fue proclamado en un principio. Acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo. Ahí ellos vieron, hermanos, que el sábado seguía vigente. Pero muchos habían rechazado el mensaje del sábado, hermanos. Ellos se convencieron de la verdad del sábado. Y estaban viendo en las Escrituras que nada podía cambiar, hermanos, que ningún cambio había del primer día, del cuarto mandamiento al primer día de la semana, hermanos. Y así se convencieron totalmente que el cambio lo había hecho el hombre de pecado, hermanos. Y ellos habían dicho que eran transgresores de la ley de Dios, porque habían honrado un día que el Señor no aprobaba. Pero desde esos momentos se dio el mensaje para que proclamaran el mensaje del tercer ángel, hermanos. Historia de la redención, la página 400, el párrafo 2. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje. El ángel declara, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esta declaración está precedida por una solemne y temible advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14:9 y 10. Se necesitaba una interpretación de los símbolos empleados aquí para poder comprender el mensaje. ¿Qué representan la bestia, la imagen y la marca? Nuevamente los que estaban buscando la verdad volvieron al estudio de las profecías. Imagínense, hermanos, en esos momentos de 1844, 1845, después del chasco,
Ellos realmente sí estudiaban la Biblia, hermanos, diligentemente, los pioneros adventistas. Se preguntaban, ¿qué es la marca? ¿Qué es la imagen? ¿A cuál bestia se refiere? Y así cuando ellos no podían comprender totalmente, hermanos, la hermana Juárez era alzada en visión y se le mostraba todos los pasajes que habían estado estudiando. Y así se formaban nuestros pilares de la fe adventista, hermanos. Pilar tras pilar se estaba formando, hermanos, para que en estos días nosotros podamos continuar con lo que ellos hicieron, hermanos. Con lo que ellos iniciaron este movimiento, nosotros podamos continuar este movimiento. Porque queremos seguir esa línea profética, esa línea histórica de los pioneros adventistas, hermanos. Pero tristemente, la Corporación Adventista y muchos ministerios de sostén propio se han apartado de eso, del principio, hermanos, del adventismo histórico que tenemos que seguir. Pero muchos no habían aceptado el mensaje ni del primero ni del segundo. Y nos habla el libro Primeros Escritos, la página 256, el párrafo 1. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Muchos que aceptaban el mensaje de 1844 no habían tenido experiencia, hermanos, más antes. No habían tenido experiencia ni del primero ni del segundo. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Se abrieron muchas doctrinas, hermanos, al comprender la doctrina del santuario celestial. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos. Muchos, abriendo la palabra de Dios, vieron en el mensaje de los tres ángeles que realmente era la verdad presente. Y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por fe en el santuario celestial. Los que siguieron a Dios en el santuario celestial por fe han sido los que han aceptado los tres mensajes, hermanos. Solo ellos siguieron a Dios por fe en el santuario celestial. Estos mensajes me fueron presentados como una áncora para el pueblo de Dios. ¿Qué es áncora? Como un eslabón, hermanos, como un oro preciado. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Esta cita también está para los días de hoy, hermanos, porque nos dice, quienes lo acepten y lo comprendan a su totalidad, estarán libres de los engaños de Satanás. Por eso es muy importante entender, hermanos, el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Estudiando la verdad del sábado, estudiando la verdad del santuario, hermanos, han entendido el mensaje del tercer ángel. Por eso es muy importante estudiar esos dos mensajes anteriores, porque todo está conectado, hermanos. El mensaje del tercer ángel, Daniel, hermanos, las profecías de Daniel están conectados con la profecía, hermanos. En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 120, el párrafo 2 nos dice, en cuanto a los tres mensajes, el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, desde 1844. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes, porque hemos visto al principio que los tres mensajes están, hermanos, unidos. Y tenemos que proclamar los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz, mediante repartiendo folletos y hablando, hermanos.
Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Debemos mostrar las profecías de Daniel, hermanos, las profecías de Apocalipsis, para que nos conduzcan al mensaje del tercer ángel. También tenemos que mostrar la evidencia, cómo hemos nacido como movimiento desde Guillermo Miller, hermanos, incluso desde los reformadores de Martín Lutero, mostrar todas esas evidencias para mostrar a muchos que estamos en la proclamación de los tres ángeles. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias. Y eso es lo que queremos hacer, hermanos. Ya tenemos el panfleto que hemos hecho, el tríptico en cuanto a la ley dominical, hermanos. Ya está hecho, hermanos. Solo falta obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ya está, solo falta poder decir, vamos. Y lo vamos a hacer, hermanos. Tenemos que proclamar, como ya hemos programado para poder hacer la campaña, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que estén listos para dar este mensaje. Que no se compren ni se venden. Que den todo para la proclamación del mensaje, hermanos. Porque Cristo está a las puertas. En el año 1844, hermanos, se dio lo que es el gran chasco. Pero mucho más antes, muchos hombres del Señor dieron todo para que se proclame ese mensaje. Ellos recibieron la invitación de Miller. Su predicación les convenció de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Y nos cuenta la historia de que armaron una carpa muy grande, hermanos. Y en esa carpa estaban más de 50,000 y una ocasión llegó a 1,000,000 de personas. Era tanto, hermanos, en Estados Unidos. Tanta gente había aceptado el mensaje y no se cansaban de escuchar el mensaje, que muchas veces nosotros nos cansamos. Estamos viendo la hora, ¿qué hora va a terminar? ¿Qué hora va a terminar? Ni siquiera podemos escuchar un sermón de 1 hora, hermanos. Esos hermanos de ese entonces escucharon un sermón de 8 horas y seguían queriendo escuchar más y querían repartir y hacían todo para la proclamación del mensaje. Y con más razón ahora, hermanos, que Cristo está a las puertas. En ese entonces Jesús no vino, pero se abrió muchas verdades, pero ellos hicieron todo para la proclamación, hermanos. Y con más razón nosotros, porque Cristo ahora está a las puertas. Y esa historia para nosotros tiene que ver, tiene que mostrarnos a nosotros esa historia y tocarnos el corazón y decir, voy a dedicar todo a ti, Señor, porque si tú estás a las puertas no hay más tiempo que perder. Y todo nos muestra que la venida del Señor está muy pronto, hermanos. Si esos hombres y esas mujeres de antes dieron todo para la proclamación, dieron su tiempo, su dinero, sus recursos, y Jesús no vino, con más razón ahora. Yo pienso así, hermanos. Con más razón, hermanos. Hacer campañas, poner el tiempo para poder predicar, hermanos. Tal vez hasta ahora hemos hecho algo, pero no es lo suficiente, hermanos. Falta. Y si lo hiciéramos, la historia sería diferente y el Señor vendría más rápido de lo que pensamos, hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que rechazaron, hermanos, el mensaje del papado, los que no hicieron caso a la marca, no recibieron la marca ni la imagen de la bestia. Hay una recompensa para ellos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Conflicto de los siglos, la página 499, el párrafo 1 nos dice: después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
en vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte hizo violación, por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Hay una distinción entre los que adoran a la marca, hermanos, a los que reciben la marca y adoran a la bestia, y a los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y nosotros queremos estar ahí, hermanos. Queremos ser de los que guardan sus mandamientos y ser perseguidos por la bestia y por la imagen también, hermanos, las iglesias protestantes. El mensaje del tercer ángel debe darse por este medio, tanto como por la predicación de viva voz. Despertad vosotros que creéis en la verdad para este tiempo. Os incumbe el deber actual de proveer todos los medios posibles para sostener a quienes comprendan la verdad para que la proclamen. Una parte de los ingresos provenientes de la venta de nuestras publicaciones debería servir para aumentar nuestro equipo de herramientas a fin de poder así producir una cantidad mayor de impresos destinados a abrir los ojos de los ciegos y a enternecer los corazones. Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 312, el párrafo 1. Con los recursos, hermanos, aquí nos dice con las publicaciones. Tiene que hacerse proclamar el mensaje del tercer ángel. Hay muchos medios, por la voz, por nuestra voz que tenemos, que Dios nos ha dado, por las publicaciones, repartiendo folletos, revistas, volantes, por hablar en las calles. Hay muchos medios para llevar este mensaje, hermanos. Pero nosotros tenemos que ver esos medios para poder proclamar, hermanos, este mensaje de los tres ángeles, advertir de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, del juicio de Dios, de que Babilonia ha caído. Y para terminar, vamos a hacer una recapitulación de los tres mensajes. Yo sé que este tema es muy amplio, hermanos, porque en cuanto al tercer mensaje, entra ahí la justificación por la fe. Porque la hermana Joy dice que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Aquí también falta la reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje, hermanos. El brazo derecho del mensaje, que sin brazo derecho, hermanos, está incompleto el mensaje. Por eso el mensaje de salud es tan importante que llevemos a todas las naciones también. Pero la verdadera salud, hermanos, la cual yo sé que a mí me falta mucho en cuanto a la salud. Más me he espaciado tal vez en doctrina, en profecía, pero en la salud no tanto, hermanos. Pero yo pienso que, como nos dicen los escritos, todos debían ser médicos misioneros, ¿no? Y poder pedir al Señor sabiduría para decirle: Señor, quiero también ser médico misionero. Y poder aprender, empezar con consejos sobre régimen alimenticio, con médico misionero. Y así aprender cada vez, ¿no, hermanos? Yo sé que es difícil, pero para el Señor no hay imposibles, hermanos. Pero todo eso abarca el mensaje de los tres ángeles en cuanto a la salud, en cuanto a la profecía, el mensaje de la justificación por la fe, de poder ser fielmente servidores, en cuanto al carácter, en la salida de las ciudades, en cuanto a la educación, la verdadera educación, hermanos, que podríamos hablar, hermanos, hasta no sé cuánto podríamos hablar de la verdadera educación, la cual Dios mediante vamos a hablar, si Dios quiere, hermanos. Pero vamos a hacer una recapitulación de los tres mensajes. 1798. El libro de Daniel es desellado. Y Dios escogió un hombre, hermanos, la cual ese hombre se llamó Guillermo Miller. Un hombre realmente con un temperamento muy bueno, un hombre realmente muy paciente, que Dios lo escogió para proclamar el mensaje del primer ángel y para desellar el libro de Daniel, especialmente Daniel 7 al 12. El tiempo del fin, hermanos, comenzó en 1798. Daniel 12:4 nos dice, en cuanto a ello, que se deselló el libro de Daniel, hermanos, la cual estaba sellado y velado por el pueblo del Señor. En 1830 comienza el despertar adventista,
cuando Guillermo Miller empieza a proclamar el mensaje, hermanos, y muchos hombres se unen a su causa, así como Joshua B. Himes, y muchos hombres que se unieron para proclamar el mensaje. En 1830, hermanos, el despertar adventista. Pero la profecía se encuentra en el primer ángel de 1840, la cual hemos estudiado en la historia de la redención, hermanos. 1840, empieza el mensaje proclamado por Guillermo Miller y sus colaboradores. 1840 del mensaje del primer ángel. Ahí comienza el gran movimiento adventista, hermanos. El segundo ángel, el verano de 1844, hermanos, la cual el primer hombre que proclamó este mensaje de salir de ella, pueblo mío, ha sido Charles Fish, hermanos, un pionero realmente que Dios lo utilizó a él. Y fue proclamado el mensaje del segundo ángel en el verano de 1844. El tercer ángel, desde el otoño de 1844, cuando finalizó las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, hermanos. Este es nuestro mensaje. Con esto hemos nacido, hermanos. Con esto tenemos que llevar a muchas naciones para que conozcan este mensaje, la cual los pioneros han iniciado este movimiento, la cual nosotros tenemos que culminar, continuar con este mensaje que Dios nos ha encomendado. Daniel de 7 al 12, los entendidos se entenderán. Solo los entendidos van a entender, hermanos. Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, vamos a comprender este mensaje y vamos a dar el mensaje. Termino con esta cita de Conflicto de los Siglos, para que todos podamos ver, hermanos, que no va a ser fácil dar este mensaje. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Se les va a decir de todo: alarmistas, disidentes, fanáticos, locos, como le dijeron a Noé, hermanos. Sus predicciones de la que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Es tan importante, hermanos, el mensaje del tercer ángel, así como los otros dos. Pero no va a ser fácil proclamarlo, porque los que lo proclaman van a ser llamados como locos, alarmistas, y todo, hermanos, todos los insultos que se imaginan, hermanos. Pero quiero que dejemos con este pensamiento, hermanos. Quiero que reflexionemos que estamos en los tiempos finales y que tenemos que proclamar este mensaje a diestra y siniestra. Y que Dios nos ayude, hermanos, personalmente, así como a cada uno de ustedes, así como iglesia, hermanos. Vamos a hacer la obra, queremos hacer la campaña, repartir volantes. Que el Señor nos ayude, porque el diablo va a hacer todo lo posible para que no hagamos la obra, hermanos. Va a poner trabas aquí, va a poner aquí una complicación y así muchos hermanos se van a desanimar. Pero, como dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, hermanos. Que este estudio haya sido provecho para cada uno de nosotros. Y en cada mensaje que vamos a estar dando, hermanos, siempre tenemos que tocar el mensaje de los tres ángeles, porque es nuestro mensaje, lo que hemos nacido, y vamos a continuar con este mensaje. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y que Dios nos pueda ayudar en esta batalla, hermanos, para seguir con la lucha.